Bien, bendiciones. Agradezco a Dios la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente este tiempo en la palabra. Al igual que el domingo anterior, vamos a tener un tiempo un poco distinto, un tiempo en enseñanza en relación a un tema que no comúnmente se toca desde los púlpitos. Hemos iniciado una serie que hemos llamado La Iglesia Responde, y entonces estamos abordando temas a manera de enseñanza para responder algunos aspectos y preguntas e inquietudes importantes de este tiempo que estamos viviendo. Hoy vamos a continuar con la enseñanza, y para iniciar quiero hacer dos cosas. Primero, compartir con ustedes una definición y luego contar una anécdota, una experiencia de vida en relación al tema. El tema es la homosexualidad. Ese es el tema, un tema complicado, un tema controversial, un tema muy actual, muy importante de abordar, pero que lo hagamos desde la palabra. Primero, la definición que quiero compartir. El término, gracias. El término homosexual fue acuñado en 1869 por el escritor austriaco Karl Benning y popularizado más tarde por Richard Freiherr en 1886. Y estas personas reconocían la homosexualidad como la inclinación sexual hacia personas del mismo sexo. Una definición chiquitica, directa, puntual. Homosexualidad, ¿qué es? La inclinación sexual hacia personas del mismo sexo. Entonces tenemos que reconocer que desde esos años, 1886 hasta nuestro tiempo, no solo esa definición se ha ido confirmando, sino que se ha ido ampliando y han ido surgiendo diferentes enfoques y pensamientos en relación al tema de la homosexualidad, y la iglesia no está parte de eso. La iglesia de Cristo también tiene una manera de pensar en torno a la homosexualidad, tiene una posición y tiene que tomar posición en relación a un tema, ¿verdad?, como este. Y la anécdota que quería compartirles en relación a esto es que en una encerrona de pastores que tuvimos en el año 2016, en una fraternidad de la cual participo, que se llama la Red del Camino, en esa ocasión un reconocido psicólogo y pastor de este país hizo la siguiente declaración. Él dijo: no existen homosexuales, hay homosexualidades. Todos tenemos algún tipo de inclinación sexual a personas del mismo sexo en determinados momentos de la vida, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Un reconocido pastor y psicólogo de este país hizo esta expresión en medio de una reunión de pastores. La reacción, ¿verdad?, no se hizo esperar. Mucha gente se incomodó, algunos hasta incluso se levantaron y se fueron. Yo decidí permanecer para escuchar qué más tendría que decir este pastor. Pero cuando él ve la reacción de la gente, todavía se pone más enérgico y dice: Dios ni la Biblia condena la práctica homosexual, sino la inmoralidad sexual. Y de hecho, si una pareja homosexual se mantiene en fidelidad uno con el otro, no están cometiendo ningún tipo de pecado. Es más, deberían estar inclusive sirviendo en la congregación como cualquier otra pareja heterosexual de testimonio íntegro. No estamos hablando de una opinión externa a la iglesia, sino una opinión al interior de la iglesia cristiana. Un líder, un pastor. Su argumento es entonces que la homosexualidad no es pecado si la pareja es fiel. Si ese hombre que está en relación con otro hombre es fiel a su pareja, en buen tico, no le da vuelta a su pareja, entonces Dios bendice esa integridad y hasta debemos de involucrarlo en el servicio de la iglesia. Esta postura, hermanos,
que en su momento fue, ¿verdad?, sorprendente, 2016, hace unos añitos atrás, ha ido tomando fuerza. Y lo que ese pastor dijo, resulta ser que ahora lo están diciendo muchas personas, replicando dentro de las congregaciones, ¿verdad? El asunto es que entonces, para nosotros reconocer si realmente Dios aprueba o no la homosexualidad en cualquier ámbito, tenemos que ir a la palabra. Voy a mencionar algunas preguntas en el tiempo que tenemos, tratar de responderlas con la escritura. ¿Afirma la Biblia que la homosexualidad es pecado? ¿Afirma la Biblia que la homosexualidad es pecado? Sería la primera pregunta que tenemos que hacernos. La primera mención, y quizás la más reconocida de la Biblia en torno al tema de la homosexualidad, está en el Pentateuco. Levíticos 18:22 dice puntualmente, Reina Valera 60, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y la palabra abominación en el contexto bíblico es una palabra muy fuerte, significa que es algo vomitivo para Dios, algo que Dios rechaza absolutamente. ¿Ok? Entonces, la primera mención que encontramos está ahí en Levítico 18:22 y dice así puntualmente, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Claramente está aludiendo a la relación sexual, al acto sexual, cuando dice ahí echarse, ¿verdad?, con varón. Pero entonces observamos que la Escritura reconoce esa práctica como abominación. Está entonces la Escritura reconociendo que la homosexualidad es una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Es de naturaleza pecaminosa. Y los que creemos en el matrimonio tradicional, ¿verdad?, afirmamos entonces esta posición, que la homosexualidad es un pecado y que es una abominación delante de Dios. Hay un señor de apellido de Young que tiene un libro relacionado a este tema, que escribió la siguiente frase: creo que la intimidad homosexual es pecado. La Biblia sitúa la conducta homosexual, sin importar el nivel de compromiso o de afecto mutuo, en la categoría de la inmoralidad sexual. Ahora bien, enfoquémonos en algunas justificaciones que se dan para esto. El hecho de decir que la homosexualidad es una abominación para Dios y tomarnos ese atrevimiento de que la Biblia así lo declara, ha generado reacciones en muchos, ¿verdad?, y justificaciones en relación al tema. Una de las justificaciones que se ha hecho es precisamente que este texto de Levítico 18:22 tiene que ver con un código de santidad que Dios dio a Israel en el periodo de la ley para el pueblo de Israel, pero que las cosas ya han ido cambiando y que así como hoy en día nos hemos ido habituando a otras cosas y pensando de manera distinta, también en el tema de la homosexualidad la iglesia tiene que pensar de manera distinta. Esa es una de las justificaciones que se ha hecho, que eso fue para ese periodo, para esa parte de ese código de santidad en Levítico. Bueno, el problema de esto es que algo que, por cierto, aprendí en mis años de estudio en el seminario, es que hay principios, así como lo anoté ahí, hay principios extraíbles e inalterables de la ley que debemos aplicar y promover en nuestras vidas y la vida de la iglesia y de la sociedad actual. Entonces no podemos desechar lo que en inicio fue dado a Israel diciendo que eso quedó ahí, porque hay principios que podemos extraer y que siguen siendo aplicables al presente. Por ejemplo, nosotros encontramos en los evangelios que Jesús reafirma que el adulterio es pecado, sigue siendo pecado. Encontramos en textos como Primera de Corintios que el incesto, las relaciones entre personas allegadas de familia, es un pecado delante de Dios. Timoteo habla de poligamia, varias mujeres, es pecado delante de Dios.
Entonces, el asunto es que cuando pensamos en estos temas tenemos que reconocer que hay principios que aún son extraíbles a la realidad presente. Así como el adulterio fue para Israel declarado pecado, así como todos estos temas los encontramos en la Biblia, incesto, poligamia, todo esto sigue siendo pecado hoy. Salmo 33, 10 y 11 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Entonces, la justificación que se dice en relación a ese versículo, nosotros podemos fácilmente debatirla cuando vemos la realidad del Nuevo Testamento, que todos esos temas que fueron abominación, que fueron pecado en el Antiguo Testamento, son retomados en el Nuevo y siguen siendo pecado también. Siguen siendo delante de Dios parte de lo que nosotros debemos de reconocer como un pecado. Otra justificación es que la homosexualidad no es una práctica de inmoralidad sexual, no es un pecado, sino que es una condición biológica. Es decir, está relacionado al ser, al cuerpo de la persona, a su biología, a su composición biológica. El famoso tema de si un homosexual nace o se hace, ¿verdad? Bueno, la justificación de la sociedad es que biológicamente la homosexualidad no es pecado porque es más bien un aspecto de una condición, dice, biológica. Incluso conversando con un joven sobre este tema, me dijo: en tal caso, el abominable sería Dios, porque Dios nos hizo así. Entonces aquí nos tenemos que entrar en el aspecto de lo biológico de la homosexualidad. Y aquí, hermanos, también tenemos que ser lo suficientemente honestos para reconocer que desde la biología, ¿verdad?, en cuanto a este tema, nadie puede afirmar desde la ciencia ni la biología que una persona definitivamente nace siendo homosexual. De hecho, hay más estudios, más teorías, incluso biológicas, científicas, que contrarrestan esa opinión, que demuestran que nadie nace así, que entonces es una conducta aprendida, desde la ciencia. Esto lo que estoy diciendo no es desde la iglesia, desde la ciencia, aún desde la biología. Los eruditos dicen: no se puede demostrar que alguien nace homosexual, es una conducta aprendida. Hasta el momento no existe lo que han querido llamar algunos el gen homosexual. Y eso es interesante. Observen conmigo esto, por favor. Bueno, ahí se ve un poco pequeño, voy a leerlo en voz alta para ustedes. National Geographic, en su página oficial, afirma lo siguiente: la homosexualidad no está dictada por los genes. El mayor estudio realizado hasta la fecha, revista científica de la National Geographic, dice que para averiguar el peso de los genes en la conducta sexual hacia personas del mismo sexo, confirma que no existe un gen de la homosexualidad, según lo demuestran las variaciones genéticas halladas en una muestra de casi 500,000 de participantes. El estudio más grande que se ha hecho biológicamente hablando, con 500,000 de participantes, y la misma National Geographic dice: no se ha encontrado un gen de homosexualidad. ¿Qué responde la iglesia? Bueno, nosotros entendemos que todo ha sido afectado por la caída, todo ha sido afectado por el pecado. Hay una naturaleza en el hombre que lo lleva a
desarrollar prácticas y conductas que contradicen el plan de Dios, la voluntad de Dios. Jeremías 13:23 dice este texto: ¿puede el etíope, vea qué interesante, puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal, dice la versión internacional. Habituados a hacer el mal, dice otras versiones. Entonces, desde el cristianismo se responde que la práctica homosexual debe ser vista más en el ámbito de la conducta, es decir, de las acciones a las que estamos habituados, que desde la biología o genética. Y entonces llegar a la misma conclusión a la que nos lleva el libro de Jeremías. Lo que se requiere, lo que se necesita es un cambio de conducta, un cambio de acciones, un cambio de mentalidad, que el Antiguo Testamento, por medio del profeta Jeremías, lo resume como un cambio de corazón. Jeremías 32, 37 al 40. He aquí yo les reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habituar seguramente, y serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Puede una persona que está habituada a una mala conducta cambiar? Sí puede, a través de la obra de Dios que le da un nuevo corazón y un nuevo camino, dice Jeremías. Otras versiones traducen esa palabra camino como conducta, una nueva conducta. Entonces, mi punto es que esto también es aplicable al tema de aquellos que practican la homosexualidad, que aunque estén habituados a este pecado en su diario vivir, Dios puede darles un nuevo accionar en su vida, un cambio en su naturaleza de inmoralidad a la santidad que fluye del Espíritu Santo en nosotros. La homosexualidad tiene un origen que es el pecado. Los que practican el homosexualismo entonces viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Necesitan arrepentirse para empezar a vivir según la nueva naturaleza que da el Espíritu Santo de Dios. Los viejitos solían decir: desde que se inventaron las excusas se acabaron los tontos. ¿Han escuchado ese dicho? Y lo digo con respeto porque en algún momento todos hemos dado alguna excusa. Todos en algún momento nos hemos justificado por alguna acción, sea correcta o sea incorrecta. La conducta homosexual ahora más que nunca se escuda bajo la justificación, bajo la sombrilla de la justificación. Términos como tolerancia, aceptación, orientación, derechos, libertad, percepción, inclinación, han tomado fuerza en los últimos años y ustedes lo saben. Han tomado fuerza. Pero todos esos términos son justificaciones para una posición que desde el cristianismo tenemos que reconocer como pecado. ¿Ok? Surge la pregunta: ¿está realmente justificado el pensamiento homosexual de vivir, de esa forma de vivir? ¿Está realmente justificado? Si nosotros leemos Romanos 1:26 al 28, dice la palabra del Señor: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Son fuertes estas declaraciones. Y nosotros, es cierto, vamos a tener un señalamiento, vamos a tener un ataque por pensar de esta manera, por reconocer las relaciones de homosexuales, de lesbianas como un pecado. Hay un bombardeo. Hoy en día las personas son tolerantes con todo, menos con el cristianismo, ¿no viste? Entre todos los grupos se apoyan y todos, piense usted como piensa, hay que respetar como piensa aquel. Todos tenemos derecho a pensar de una manera diferente, pero cuando un cristiano habla, ¡pum!, ya ahí se acabó la tolerancia. Porque es parte de la naturaleza pecaminosa, porque es parte de la obra de oscuridad y de tinieblas que Satanás está llevando adelante en este mundo. Y nosotros somos luz y tenemos que pensar y movernos diferente, porque somos pueblo de Dios. ¿Recuerdan las elecciones pasadas, no estas, las anteriores, con Carlos Alvarado, verdad? ¿Recuerdan el tono que tomaron esas elecciones en la sociedad costarricense? Habían dos bandos. Uno levantaba la bandera progresista, liberal, respaldado por un candidato que su agenda era abiertamente promotora del movimiento LGTBIQ y todas las letras que le ponen de más, ¿verdad? Tan es así que antes de Carlos Alvarado, tal vez usted lo recuerda, el primer día de gobierno de Luis Guillermo Solís, el primer día de gobierno, elevó una bandera gay en la asamblea, en la asamblea legislativa, en la casa presidencial, perdón, en la casa presidencial. Ok, y luego con Carlos Alvarado, evidentemente se posiciona en el lado del movimiento, ¿verdad? Liberal, del progresista, y en contra estaba el otro candidato que se declaraba pro vida, pro familia. Hermanos, y algo muy interesante, si usted lo pudo observar, cuando gana Carlos Alvarado y da su discurso reconociendo su victoria, ¿qué gritaba la gente que estaba ahí? Todos ese público que estaban con banderas a favor de él, ¿qué gritaban? ¿Se acuerdan? Ganó el amor, ganó el amor. Usted puede meterse a internet si quiere ver las grabaciones. Eso gritaba la gente. Ganó el amor. Porque se había hecho una división, ¿verdad? Entonces se decía, los que están pro vida son gente que odia a los homosexuales, odia a las lesbianas, odia a los que son diferentes. Entonces los cristianos odian también. Entonces decían, ganó el amor. Qué interesante esa expresión, porque precisamente esa es una de las justificaciones que se dan también. Y entonces se juzga a la iglesia como fanáticos, religiosos, retrógradas, hasta dinosaurio me han dicho a mí, ¿verdad? Por pensar diferente. El problema es que claramente la Biblia no hace tal afirmación de que una unión homosexual sea reconocida, aceptable, bendecida por Dios, aunque digan amarse con todas sus fuerzas. Hermanos, es que hay un bombardeo de los medios de comunicación, la televisión, el cine, lo ponen tan bonito, ¿verdad? Aquella pasión, aquel amor, pero aunque digan amarse con todas sus fuerzas, Dios no reconoce esa unión como válida. Y eso lo podemos observar desde el inicio. Génesis 1, 27 y 28 dice, voy a leer esta versión, traducción lenguaje actual. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como Dios es. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Y agrega Génesis 2, 22 y 23, y de la costilla que el Señor Dios había tomado el hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer, varona,
porque del hombre fue tomada. Esa declaración de Adán podría decirse que es la primera escena romántica, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, el primer poema que se encuentra ahí. Cuando él ve aquella obra que Dios ha creado, dice: estos huesos de mis huesos, carne de mi carne. De Jong agrega esta frase también: es difícil concluir a partir de una lectura de Génesis 1 y 2 que el propósito divino para la intimidad sexual no es cualquier combinación de personas ni tipo de par de personas que se unan, sino un hombre que se vuelve una carne con una mujer. Génesis establece el propósito de Dios para el matrimonio y que éste requiere de un hombre y una mujer. La manera en que fue creada la mujer indica que ella es el complemento del hombre, planeado por Dios. La naturaleza de la unión en una carne presupone dos personas del sexo opuesto, y solo dos personas del sexo opuesto pueden cumplir los propósitos procreadores del matrimonio. Las uniones homosexuales por naturaleza no coinciden con esta definición del propósito de nuestro Creador. En sentido bíblico podemos afirmar que el amor de una persona hacia otra no es la única característica presente en el plan original de Dios para la humanidad. El amor de pareja es esencial, pero estaba evidenciado por la maravillosa unión del complemento, de esa idoneidad, el fruto procreador como resultado de esta unión. Hermanos, tan es así que físicamente fuimos diseñados para complementarnos. El hombre tiene un miembro reproductor que se torna eréctil y la mujer un órgano reproductor que es cóncavo, donde hay un complemento, una unidad. Otra justificación que se conecta con esta anterior es que Jesús mismo no dijo nada del tema de la homosexualidad. Pareciera que está a favor. Incluso algunos utilizan un verso que dice, cuando Jesús declara que tiene otras ovejas, ¿verdad? Hay un movimiento aquí en Costa Rica, en internet se puede buscar, es un movimiento de homosexualismo y lesbianismo que se llama así, las otras ovejas. Es ese pensamiento de que no está mal delante de Dios las relaciones homosexuales, y que en ningún momento Jesús dijo que eran prohibidas. Pero nosotros podemos mencionar textos como Mateo 19, del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En ningún momento vemos a Jesús expresar algún otro tipo de alternativa al plan inicial de Dios, original del Génesis. En ningún momento vemos a Dios decir que haya una alternativa de otro tipo de parejas, ni tampoco vemos una alternativa de Jesús diciendo que es permitido separarse, ¿verdad?, de una persona, incluso hasta en una relación heterosexual. Jesús está atacando aquí el tema del adulterio, pero cuando toca el tema del matrimonio y del adulterio, recalca lo que ya el Génesis había declarado: que el propósito inicial de Dios era para un hombre y una mujer. Jesús tenía ahí la oportunidad, si él le interesaría tanto favorecer estos movimientos, ahí él lo hubiera dicho. Él hubiera dicho: mire, puede unirse hombre con hombre, mujer con mujer, pero más bien lo que hizo fue reafirmar lo que ya declaró el Génesis en relación a ese tema. Entonces no se puede decir que porque una persona, una pareja se ame profundamente, hombre con hombre, mujer con mujer, ya eso Dios lo aprueba porque se aman. Hay gente que dice: es que Dios es amor.
Y cuando Dios ve que ellos se aman, entonces va a bendecir esa unión. No. Dios va a bendecir lo que Él estableció, el pacto que Él declaró para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Además vemos que la gente hace cosas por amor, en el nombre del amor, que no siempre son buenas, ¿verdad? Algunas mujeres deciden abortar sus bebés porque la pareja a la cual aman con todas sus fuerzas les dice que no quiere hijos, ¿verdad? Algunos se aman tanto a sí mismos que no quieren alterar el estilo de vida que tienen con sus propios cuerpos, ¿verdad? Toman decisiones en el nombre del amor que realmente no son correctas. Entonces, Dios es amor. Debemos sentir, mostrar, practicar el amor a partir de los parámetros que desde el inicio el mismo Dios de amor nos dio a conocer, los parámetros del reino. Otra pregunta importante. Voy un poco rápido por cuestión de tiempo, pero espero que esté captando lo que trato de transmitir, ¿verdad? Hoy estamos con una dinámica diferente, más de enseñanza y abordando con preguntas y respuestas. Si afirmamos que la homosexualidad es pecado, entonces, ¿qué clase de pecado es? Y aquí viene otro aspecto importante. Primera de Corintios 6:9, ahí está. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los ladrones. Toda una lista de pecados dentro de la cual se menciona la homosexualidad. Entonces, si como iglesia, como cuerpo cristiano, el cristianismo afirma que la homosexualidad es pecado, ¿qué clase de pecado es? ¿Y por qué esto es importante abordarlo, hermanos? Porque dentro del mundo evangélico, dentro del pensamiento evangélico, es común escuchar la expresión que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Lo han oído. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero esa expresión en la práctica muchas veces demuestra otra cosa. Y muchas veces el cristiano piensa y afirma que Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador, ¿verdad? Entonces, en temas como estos, hay un pensamiento, una expresión, ¿verdad? De que hay un tipo de pecado, un nivel de pecado ahí que realmente no tiene perdón de Dios. La pregunta es, ¿será realmente un pecado supremo, un pecado tan abominable, o una aberración como algunos le llaman, tan abominable como para que Dios no la perdone? Porque a veces la iglesia piensa así, hermano, sin minimizar el hecho. Vea que así iniciamos diciendo que es un pecado abominable, ¿okay? Sin dejar de lado esto, que reconocemos las relaciones homosexuales como pecado, pero tampoco debemos irnos al extremo de decir que ese pecado no hay nada que hacer, que esa persona Dios la abomina, la desecha, y que entonces no tiene posibilidad de ser perdonada, libertada ni restaurada. ¿Han notado ustedes eso en medio de la iglesia? Que si viene un adúltero, lo dejamos entrar. Aquí han entrado personas borrachas, ¿verdad? Y la gente se incomoda un poquito, pero ahí está el borrachito. ¿Cuántos vienen y son unos grandes mentirosos, que la lengua la traen arrollada porque la pega al suelo, ¿no? ¿Cuánta gente que está viviendo, ¿verdad? Practicando pecados que no agradan a Dios? Pero la pregunta es, ¿qué hace la iglesia si entra un homosexual? Si entra una lesbiana. Inmediatamente vamos a decir,
Es una aberración, usted aquí no puede entrar, váyase para el infierno. Se puso serio la cosa, ¿no? ¿O será que también Cristo Jesús desea que esas personas sean alcanzadas y sean liberadas y sean transformadas? Vean esta lista. Devuélvase, por favor. La lista, este versículo que acabamos de mencionar. Ahí en Romanos 1:26. ¿Ok? No tan atrás. Donde dice, si afirmamos que la homosexualidad es pecado, entonces ¿qué clase de pecado es? ¿Dónde está esa pregunta? Ahí estamos. Es Primera de Corintios. Ok. Primera de Corintios 6:9 en adelante. Vean esa lista que ahora leímos. Ahí se incluye, y la puse en la versión Dios habla hoy porque utiliza palabras más comunes para nosotros. Entonces dice ahí que hay los que se entregan a la prostitución, que hay idólatras, que hay gente que comete adulterio, que hay afeminados, que hay homosexuales, que están los que roban, que están los avaros, que están los borrachos, que están los maledicientes, que están los ladrones. ¿Ok? ¿Y qué dice de toda esta gente? De todo ese tipo de personas. No puede ser, por favor. ¿Cómo inicia? ¿No saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los homosexuales. En la lista está, pero también están los que roban. Qué interesante. Están los homosexuales, pero resulta ser que también están los idólatras. Están los homosexuales, pero también están los avaros. Toda esa gente dice no puede tener parte en el reino de Dios. No puede, a menos que haya una humillación, un arrepentimiento genuino, una conversión, una transformación en la vida de estas personas. Tan es así que el versículo 11, seguido a esto, 1 Corintios 6:11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Iglesia de Corinto, los que son ladrones, avaros, homosexuales, idólatras, no pueden entrar en el reino de Dios. Y esta iglesia está llena de eso. Pero agrega el 11: pero eso eran antes. Ya vino Cristo, ya vinieron a Él, ya han sido justificados, ya han sido lavados, ya han sido transformados. Entonces en Corintio habían personas que habían sido homosexuales y ya no, que habían sido lesbianas y ya no, que habían sido idólatras y ya no, que habían sido avaros y ya no, porque es la obra del Espíritu. Cuando venimos a Cristo y realmente nos humillamos y rendimos nuestro ser. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que decir clara, abiertamente a las personas con estas prácticas: mire, su estilo de vida, la Biblia lo enseña como pecado. Nosotros lo reconocemos como un pecado ante Dios. Pero agreguemos, pero Dios quiere que usted cambie su estilo de vida. Y Dios quiere ofrecerle la oportunidad de levantarse de nuevo, de tener un nuevo comienzo,
a partir de un arrepentimiento genuino, ser lavado con la sangre de Cristo, ser liberado de todas esas ataduras y dejar de hacer lo que antes hacía. Debe la iglesia, más adelante por favor, voy a adelantarme ahí. Debe la iglesia ser inclusiva en el sentido bíblico de la inclusión, no en el que nos quiere proponer el mundo, ¿verdad? La respuesta es sí, pero no permisiva. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce. La iglesia del presente, si quiere seguir siendo bíblica y relevante en la sociedad, no puede pasar por alto estos temas. Tenemos que pensar en una inclusión de esta población, pero conforme a los parámetros del reino, conforme a lo que la Escritura declara. La condición homosexual que sigue es la desviación de la sexualidad sana. No debe ser considerada como un estado permanente del ser. No es un tercer género como se propone hoy en día en los temas de inclusión de la sociedad. No es un destino final para el estilo de vida. Es una condición, puede ser cambiada, alterada, incluso cuando es reconocida en una etapa temprana, hasta se le puede prevenir, dice Scheimer, un autor en el año 2000. Y hermanos, escuche esto, el noticiero CR Hoy, año 2018, hizo esta publicación. Según el estudio de la Caja Costarricense de Seguro Social, para el año 2013, en nuestro país, Costa Rica, había 108,000 gays, lesbianas, bisexuales. 108,000. Con una estimación de 27,000 parejas que viven en convivencia y un aproximado de 4,000 personas menores de 15 años, equivalente al 3%. Se dice ahora que al menos la última estadística para el 2020, ese número ha ascendido a casi 300,000 personas. Y sobre todo, hermanos, entre jóvenes y adolescentes. Vaya usted a un mall, vaya usted a un colegio, observe ahí a la salida del colegio. Las jovencitas, las niñas de la mano, los varones ahí, besándose en los parques. La juventud, el enemigo está atacando a la población joven sobre todo, con estos movimientos, estas tendencias. Se ha vuelto una moda, se ha vuelto una moda. Quería tener mucho más tiempo para esto, pero después podemos continuar con una conversación más amplia. Posiblemente lo vamos a ampliar, pero no me quiero ir sin mencionar otra pregunta más. ¿Qué tan necesario es abordar esta problemática de la sociedad actual? Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué tan necesario es abordar esta problemática actual? Y intencionalmente utilicé el término necesario, ¿verdad? Necesidad. Y con esto no solo quiero apuntar a la urgencia que la iglesia tiene de dar a conocer su posición firme, santa, los parámetros del reino a través de la palabra, sino, hermanos, sobre todo quiero que en esta última parte pensemos en la necesidad que tiene la persona misma que está en esa condición. La necesidad que tiene la persona homosexual, la necesidad que tiene la persona lesbiana. Ahora, con todo lo que ha salido, hermanos, ahora están los binarios también. Hermano, yo me puedo pensar, qué triste, qué engaño el enemigo. ¿Cómo puede ser feliz una persona que dice que es género no binario, que significa no me percibo ni como hombre ni como mujer? Entonces, ¿qué soy? Qué triste, qué vacío, qué falta de identidad.
en el amor al prójimo, tenemos que sentir también una carga por esta población. Tenemos que pensar en el corazón de estas personas. La mayoría de ellos tienen frustraciones, han tenido experiencias trágicas de vida, muchos han sido abusados sexualmente desde niños, otros, su familia los ha echado a la calle. Pero voy a hablar aquí de una necesidad real con un peso más de estadísticas. La que sigue. No, esa no se ve. Leo para ustedes. Escuche esto. Los porcentajes de uso de drogas y abuso de alcohol son 3 veces más altos en la comunidad homosexual, 2 veces más en los hombres gay y 7 veces más en las mujeres lesbianas. ¿Okay? El suicidio también es más común entre ellos. Se calcula que un 30%. Estoy leyendo datos de la UNICEF, datos oficiales. El suicidio también es más común entre ellos. Se calcula que un 30% lo intentan en algún momento. Además, una persona homosexual tiene 50% más de probabilidades de contraer el virus del SIDA y una relación de 84:1 entre los varones de riesgo de posibilidad de cáncer anal después de su diagnóstico. Las enfermedades de transmisión sexual son doblemente comunes en dicha comunidad, tanto en hombres como mujeres. Y por si fuera poco, la expectativa de vida de homosexuales masculinos es de 30 años menos que el resto de la población. No nos olvidemos, hermanos, que evangelismo es también proclamación y demostración del evangelio. Satanás está destruyendo vidas. Satanás no tiene misericordia de nadie y está revolcando a este mundo. Y la iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Para salir, para proclamar, para cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Y para anunciar una buena nueva, una buena noticia de salvación, que también hay que llevarla a las personas homosexuales, lesbianas y demás. También. Por último, si usted está en relación con alguna persona homosexual en su familia o algún ser cercano y demás, tratémosle con amor, tratémosle con respeto. Es mentira rotundamente lo digo, es mentira que el cristiano aborrece, odia a estas personas. No. Estamos en contra de la práctica homosexual, pero no estamos en contra de las personas. Creemos que Dios tiene propósitos para ellos si vienen a Él. Pero si usted está en alguna relación cercana, ámele. Y segundo, si hay una persona que ha dado ese paso de arrepentimiento, de humillación ante Dios y ha empezado a caminar hacia un nuevo estilo de vida, téngale paciencia. Téngale paciencia porque es un proceso largo para ellos. Hace algunos años me pasó algo, quiero contarles rapidito. En una congregación donde tienen un ministerio que trabaja con transvestis y con homosexuales y demás, para restaurarlos y llevarlos a Cristo, me invitaron a uno de los servicios en la congregación, no el servicio hacia esta población, no, el servicio general de toda la iglesia. Y resulta ser, hermanos, que viene el momento de recibir las ofrendas y viene un muchacho joven todavía, tal vez unos 30 y algo, y cuando pasa por la fila donde estábamos a recibir las ofrendas, habla, hermanos,
y como dice uno en Pachuco, ¿verdad? Soltó un plumero. Totalmente amanerado, la manera en que habló, en cómo se movió. Tan es así que una persona que estaba a la par mía hasta se empezó a reír, ¿verdad? Y hermano, yo nunca me voy a olvidar de eso. Este muchacho se devuelve donde estamos nosotros y dice lo siguiente: hermanos, pero así como lo estoy diciendo, hermanos, por favor, discúlpenme. Fueron 25 años de hablar como mujer, de vestirme como mujer, de creerme mujer. Perdóneme. Estaba luchando por su cambio, estaba esforzándose porque ahora vino a Cristo, pero estaba en un proceso. Amén. Entonces, hermanos, tengamos paciencia también cuando abordemos este tipo de población. Finalizo. Desde una correcta teología, reconocemos que la homosexualidad es un pecado y quienes la practican son llamados por parte de Dios a arrepentirse y cambiar su estilo de vida. ¿Cómo? Viniendo a Cristo para ser liberados y restaurados en todo su ser. Y nosotros, la iglesia del Señor, somos llamados a amarlos y a testificarles de la verdad del Evangelio según tengamos oportunidad. No estamos hablando de alcahuetear, no estamos hablando de ser permisivos, pero sí estamos hablando de que en el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que procurar que toda persona que practique el pecado venga al conocimiento de la verdad. Y Dios lo puede hacer. Señor, gracias te damos en esta mañana. Sabemos que es un tema muy amplio, Señor, que tendríamos que tomar mucho más tiempo que el que hemos tomado. Pero permite, Dios, que por lo menos lo que hemos compartido hoy despierte en nosotros una inquietud, Señor. Un enfoque de amor, de compasión. No de permisismo, Señor, pero sí que entendamos que como iglesia, Dios, la misión que tú nos has dado incluye la proclamación y demostración del Evangelio a todas las personas, independiente del pecado en el cual estén inmersos, Señor. Tú eres grande en misericordia. Muchos han salido de ahí. Muchos hoy viven una nueva condición de vida, Señor. Porque cuando tú vienes, todo cambia, todo se transforma, Señor. Señor, permite que como iglesia, con sabiduría y con amor, tomemos autoridad en tu nombre, Jesús, y nos levantemos en contra de esas obras de oscuridad y de tinieblas, y proclamemos siempre la verdad del Evangelio y los parámetros del reino. Nunca, Señor, nos habituemos a lo que está mal. Nunca, Señor, nos acostumbremos y aceptemos lo que la sociedad diga que va en contra de tu voluntad, Señor. Pero tampoco, Señor, que nos vayamos al extremo de perder, Señor, la misericordia y la compasión. Señor, quizás en medio de nosotros, aquí en la misma congregación, cercanos a nuestras propias familias, haya personas que amamos y que están envueltos en esa práctica del homosexualismo o el lesbianismo. Señor, queremos hoy orar por ellos, Dios. Revélate a sus vidas, Señor. Que todo yugo de su servicio sea quebrado en el nombre de Jesús. Que todo corazón duro como de piedra pueda volverse suave, sensible a tu voz. Que toda cadena sea rota, Señor, en sus vidas, porque a eso has venido tú, Cristo Jesús, a deshacer las obras del diablo. Ten misericordia, Señor, de estas personas que amamos y que hoy caminan en contra de tus propósitos. Ahora que aún hay tiempo, Señor, y si puedes usarnos, Señor, estamos dispuestos. Dígaselo, yo estoy dispuesto, Señor, a llevar tu amor, a llevar la buena nueva, a llevar tu palabra,
y a recordar que hay esperanza para sus vidas, una vida mejor que la que están viviendo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por esta mañana y todo lo que hemos vivido en este tiempo. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Padre, tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Que sea una semana feliz, gloriosa para todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios le continúe bendiciendo.